Muy buenos días, mi nombre es Henry Pierce, soy estudiante de la UNAD, pertenezco al CEAT de Acacías y este trabajo es para una exposición del área de antropología. La exposición es acerca de la cultura. Para realizar este trabajo me voy a basar en una serie de preguntas propuestas en la guía de trabajo. Entonces comencemos con la primera pregunta. ¿Cuál es el significado general que se le otorga a la cultura en el ámbito de la antropología? Bueno, cuando nosotros hablamos de cultura, hablamos de un conjunto de comportamientos, digamos, de creencias, de mitos que tienen que ver la religión. Y cuando queremos definir como tal la cultura, nos damos cuenta de que nosotros tenemos un concepto erróneo acerca de lo que es la cultura. ¿Por qué? Porque cuando hablamos que una persona tiene cultura, normalmente nos imaginamos una persona culta, valga la redundancia, una persona que tiene muchos estudios, una persona que tiene mucho conocimiento acerca de un tema específico. Pero cuando a partir de la antropología empezamos a dar esa definición a la cultura, entonces nos remitimos a todos los estudios que han hecho grandes científicos y nos damos cuenta de que la siguiente pregunta es ¿por qué la cultura es un concepto central para la antropología? Bueno, cuando nosotros queremos hacer un estudio acerca de la antropología, una de las principales características que nosotros estudiamos del hombre es su cultura, es decir, sus interacciones, toda su historia, su comportamiento ancestral, lo cual nos permite identificar diferentes grupos, su forma de actuar, hacer algunas predicciones de cómo puede evolucionar una cultura. Por lo tanto, cuando nosotros nos referimos al término cultura, es muy importante, digamos, dentro de la parte de antropología, ya que nos permite hacer una serie de organizaciones, clasificaciones, entender diferentes tipos de cultura, digamos, por qué esta cultura, a pesar, digamos, de estar dentro de una misma zona, es diferente a otra cultura que se ubica en la misma zona geográfica. Por lo tanto, a través de la antropología podemos, digamos, centrarnos en el punto muy importante acerca del comportamiento del ser humano a través de su cultura. ¿Cómo se ha transformado el concepto de cultura según los enfoques teóricos de la antropología? Bueno, a través del tiempo y los diferentes estudios, la cultura o la definición de cultura ha sufrido diferentes transformaciones. Una de ellas es que siempre se tenía la concepción de que la cultura se transmitía de una persona a otra, pero esto no es de todo cierto, ya que la cultura como sí es un proceso de abstracción, un proceso que se produce en el intelecto del ser humano. Por lo tanto, se puede decir de que la mayor culturización de un hombre se produce a través de su interacción con los demás, se produce a través de lo que el hombre interpreta de las acciones de su medio, de su entorno. Por lo tanto, se puede decir de que la cultura como tal es una organización de series de eventos, pero no se puede, digamos, afirmar completamente que la cultura ya está establecida para una sociedad. Inclusive los diferentes miembros pueden hacer modificaciones de acuerdo a sus interpretaciones, evoluciones de esta. Por lo tanto, las diferentes teorías que se tienen acerca de la cultura, digamos, pueden sufrir modificaciones a través del tiempo porque de acuerdo a ciertas cuestiones ambientales, territoriales, pues esto se da para que se pueda modificar ese concepto. ¿Cuál es la diferencia entre cultura y sociedad? Bueno, entre las diferencias más notables que nosotros podemos encontrar es que un hombre puede pertenecer a una sociedad, pero no necesariamente a su cultura. Y como lo habíamos mencionado anteriormente, la cultura se puede definir como una serie de acciones, actitudes del ser humano. Por lo tanto, digamos que se ven diferenciadas respecto a lo que es la sociedad. Porque inclusive los animales pueden formar sociedades, agregaciones, pero no pueden, digamos, formar cultura. Por lo tanto, así muchas veces nosotros relacionemos esos términos que tienen que ver uno con otro relativamente,
nos damos cuenta de que hay diferencias, ya que las sociedades normalmente están posicionadas en un territorio geográfico determinado, y esto no significa de que esto haga una cultura diferente. ¿Cuál es la definición de los conceptos de enculturación, relativismo cultural y etnocentrismo? Esa es la última pregunta que vamos a contestar. Entonces empecemos con la parte de enculturación. Cuando hablamos de enculturación, se presenta como una transferencia de creencias, costumbres, de una generación a otra, que prácticamente comienza con el nacimiento y termina con la muerte. Esta se va dando durante toda la vida, pues va teniendo una serie de variaciones respecto a, como lo habíamos dicho, como lo vayan interpretando y transmitiendo las diferentes personas, y digamos que es como la manera de que una persona va adaptándose a la cultura o va conociendo la cultura de su grupo, de su etnia, y la vemos mucho en diferentes grupos que pasan de esa cultura de una generación a otra. El relativismo nos habla de diferencias que existen entre cada cultura. Así una cultura pueda que tenga muchos rasgos comunes con otra, hay cierta diferencia que muchas veces está diferenciada en puntos muy pequeños, y unas cosas que una cultura lo puede ver visto como bien, otra no. Es en el caso de los aspectos, por ejemplo, de relaciones entre personas, en que en algunas son bien vistas las relaciones poligámicas, mientras que en otros no. Otras tienen, digamos, relaciones con otras sociedades, y otras se mantienen, digamos, arraigadas únicamente a su grupo social. Entonces vemos que hay unas diferentes formas de concebir la cultura en el relativismo cultural. Y hablemos de la parte de etnocentrismo. Etnocentrismo se entiende como el arraigo a una cultura, viendo esta como la única cultura válida, y viendo a las demás como culturas que no son aptas para poder relacionarse con mi cultura, o que yo no las considero importantes. Y entre este etnocentrismo, por lo menos podemos encontrar los diferentes relatos que tienen algunas culturas acerca del origen del hombre. Entonces, como ejemplo puedo citar yo cuando los indígenas hablan sobre la creación del hombre, hablan de que se cogió del barro, se moldeó una forma. Entonces cuando se metió al horno la figura formada de barro, ahí empezaron a salir las diferentes razas. Entonces dice que cuando salió la primera muestra, esta tenía un color, una consistencia tal, donde se empezó, digamos, a crear la cultura o la raza indígena. Luego